representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Colombia. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. No podíamos cerrar la semana sin hablar de seguridad o de inseguridad. No es la primera vez en este año, por supuesto no será la última, que hablemos del tema de la violencia criminal que nos asalta. Ya habíamos observado los índices tan elevados de homicidios violentos del año 2022 y las proyecciones que se asoman en el horizonte son realmente, hay que decirlo con todas las palabras, realmente dramáticas, porque si el aumento que se está estimando va a superar el 30% de lo que actualmente ya es una catástrofe, o el 300% de lo que actualmente se estima, se refleja en los índices, pues vamos por un muy mal camino. Hay que señalar que la muerte de Samuel Arroyo Valverde realmente nos ha conmovido y tenemos que hablar de este tema esta mañana. Buenos días, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Sí, un tema muy sensible. Ayer las declaraciones que daban los docentes y las docentes de la escuela donde estaba este niño eran impresionantes, ¿verdad? Tanto en lo que le pegó a ellos como sus tutores, como lo que significa para un montón de niños y niñas de ese centro educativo de saber las condiciones por las que murió su compañerito. Hacíamos la referencia en la invitación que las víctimas inocentes de esta ola de violencia y de criminalidad es algo ya muy desalentador, pero los números que algunos estiman que podríamos llegar a 900 personas fallecidas por homicidios a final de este año, otros dicen que podríamos llegar a 1000, estarían dando casi 3 personas por día en esta terrible ola de violencia que vamos a ampliar con nuestro invitado de hoy, que es un especialista, Vilma. Don Rodrigo Campos es director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia, y yo le agradezco mucho, sobre todo, haber tenido la disposición de trasladarse hasta acá para estar en la mesa de Hablando Claro esta mañana. Don Rodrigo, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Vilma, Boris, muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias. De verdad, ayer lo decíamos y hoy tenemos que enfatizarlo, hablar de víctimas colaterales del conflicto bélico que sea, ¿verdad? Allá serán los niños desplazados en Ucrania que se quedan sin hogar y van a refugios donde además de todo van a lavado de cerebro y cosas terribles en Rusia. Aquí son los nuestros, los de cada día, los que toman agua contaminada con mercurio o los que mueren, como este niño aquí muy cerca de Columbia, el barrio de La Gloria está cerca de la Plaza de Toros, donde se hacen las fiestas de fin y principio de año. Ha sido realmente conmovedor, otra víctima más inocente. Y claro, esto es lo que obliga a detenerse un momento en la carrera de todos los días para observar, como me tocó a mí ayer en la mañana, ese cortejo fúnebre y detener abruptamente el carro y sentir a uno que se le conmueven todas las fibras con esa cantidad de niños y de profesores y de familias con globos blancos caminando desde la residencia hasta el cementerio de Zapote. Samuel Arroyo ya no está con nosotros y ahí vamos señalando víctimas
que son esposas, que son hijos y que evidentemente también son los mismos actores de la delincuencia organizada, del crimen común también. Primer acercamiento, don Rodrigo, ¿cómo lo haría? Bueno, yo creo que hay que empezar por un asunto geopolítico importante, una condición que tenemos, que no podemos cambiar. Nuestro país está en un puente que ha permitido el paso de biodiversidad, que es una maravilla para Costa Rica, un paso cultural que desde hace siglos, desde los pueblos originarios, viene enriqueciendo esta zona, pero que también hoy por hoy es un puente entre los principales mercados de consumo de algunas drogas y los principales centros de producción de estas drogas. Esta condición es imposible de cambiar, no podemos simplemente tomar el país y colocarlo en otro continente. Quien sea que asuma las riendas de cualquier proceso en esta sociedad debe tomar en cuenta ese marco condicionante, porque lo demás que hagamos debe estar en coincidencia con eso. De lo contrario, pues faltaría mucho sentido de realidad y ubicación. Sí, don Rodrigo, pero el país ha estado en ese puente que usted muy bien apunta desde hace muchos años. ¿Cuáles son esas condiciones que se están dando ahora, que estemos viendo y que nos corrija? Si uno como comunicador lo dice correctamente, estamos viviendo una ola de violencia y criminalidad. ¿Qué es lo que la está activando? Bien, esto no empieza ahora. Tenemos que, en 2007, cuando el país estaba en la discusión del TLC, las fuerzas policíacas dejaron algunos planes de formación en temas de mayor efectividad a la hora de aprender a alguien y presentarlo a las autoridades judiciales. Y por las necesidades del momento, enfatizaron su formación en el control de muchedumbres, porque fue una época de mucha efervescencia social. Contiguo a eso teníamos un reforzamiento de nuestros mares a partir del patrullaje conjunto. Esto blindó los océanos de Costa Rica de alguna forma, pero dejó nuestra parte territorial abierta. Es decir, cuidamos muy bien la cerca, el patio, pero dejamos la casa con las puertas y las ventanas abiertas. A partir de ahí empezó un crecimiento en el tema del trasiego de droga, que con los años se volvió sumamente importante, porque en otras regiones del país, del continente, existen iniciativas para que en los puertos, en los sitios de embarque de mercancías, no solamente está la empresa que embarca los productos, sino que hay una delegación de la DEA de Estados Unidos, narcóticos o lo que se encargue de las drogas en el lugar. En fin, se trata de lugares sumamente custodiados, muy llenos de todas las instancias que se encargan, asuntos fiscales, por ejemplo, protección de flora y fauna, que se encargan de que nada de esos puertos vaya a salir de manera ilegítima. En nuestro país, como hemos visto, y ayer lo vimos con las operaciones de la Policía de Control de Drogas, está pues en manos de una empresa que al final de cuentas, dentro de la lógica empresarial, cada cual responde a sus propios intereses, porque así es como funciona. Y no a los intereses de un país. Aquí nos falta todavía mucho por andar en términos de exportaciones, y eso convirtió a Costa Rica en un punto logístico importantísimo. ¿Cómo lo medimos? Bueno, la pureza de la droga que se incauta en nuestro país nos indica que prácticamente no ha pasado por intermediarios. En Costa Rica tenemos purezas de droga, de cocaína y clorhidrato de cocaína por encima del 90%. Cuando eso llega al mercado, a la calle, en Europa, anda entre el 34 y el 36%, se ha triplicado. Qué triste decirlo, ¿verdad? O sea, que realmente exportamos productos de primera calidad hasta cuando se trata de drogas. Nada más quiero contextualizar lo que dice don Rodrigo Campos. Es que fueron detenidos 2 funcionarios y 2 ex empleados de APM Terminals como sospechosos de robar un contenedor de exportación que se dirigía a Bélgica
y contaminarlo, bueno, digamos, vulnerar el contenedor y contaminarlo con 2.352 paquetes de cocaína. Vaya, eso no se hace así como quien se esconde debajo de una mesa y pasa aquí un papel, papelito, ¿verdad? Es una cosa increíble. Ya se venía diciendo, era un secreto a voces, que APM Terminals, ¿verdad? Y yo pues invito y que puedan por supuesto venir y conversar con nosotros. No es una cuestión personalizada, que APM Terminals estaba incapacitado, con falta de capacidad para cumplir con la obligación de velar por el trasiego. Esto solo para hablar de un asunto en particular, porque el problema es grande. Que no le corresponde a una empresa velar por los asuntos del Estado en un contexto geopolítico regional de crimen organizado internacional. Es decir, por grande que sea la empresa, el problema dentro del cual está siendo parte le sobrepasa. Incluso hay organizaciones que tienen presupuestos más grandes que algunos estados. Claro. Entonces no le podemos delegar a Vamos una empresa pero esa responsabilidad. Perdón del desconocimiento absoluto, don Rodrigo Campos, pero yo nunca he estado viendo esa operación in situ. Cuando uno está en el aeropuerto Juan Santamaría, uno ve que eso lo maneja una empresa privada, pero ahí está la policía de control de drogas, la policía de migración, el Patronato Nacional de la Infancia para observar si salen los niños de manera correcta. O sea, ahí está todas las instituciones del Estado operando abiertamente. ¿Pasa lo mismo en APM Terminals? No, hay controles, sí los hay, sin embargo son insuficientes. Se requiere, como dije hace un rato, una fuerza de tarea integrada, conjunta, que pueda blindar los puertos. Los puertos modernos en otras latitudes manejan volúmenes de mercancías muchísimo más grandes y tienen todas las medidas de seguridad para poder atender eso. Pero no escuchamos lo mismo en el puerto que opera el Pacífico Nuestro en Caldera, don Rodrigo. Solo para ver este caso particular. Que por cierto falta muchísimo de modernizar en ese puerto. Y normalmente se hace pensando en en facilitar el comercio, pero no se considera la seguridad como una variable importante dentro de toda la operación, como si nos está pasando con los aeropuertos, por ejemplo. Claro. Ahí sí lo tenemos. Enfocándolo en lo territorial, datos de la Policía Judicial de nuestro país dicen que, de las autoridades de policía, dicen que en el país podrían estar operando 245 o más bandas organizadas. Sí. Y entonces el Limón, que es una zona de tránsito y de tráfico, como puente y como bodegaje de esta droga, podría estar facilitando que esa situación se esté dando allí con el trasiego hacia Europa. Justamente, y es porque, muy lejos de lo que a veces se piensa, que el crimen organizado, el tráfico de clorhidrato de cocaína ocurre allá como en zonas oscuras, alejadas, carreteras solitarias. Eso no existe. El crimen usa las instalaciones que cualquier sitio ofrece. ¿Por qué la droga se exporta al puerto de Amberes en Europa? Porque eso está en el corazón de Europa. Llegando ahí es cuestión de minutos u horas para poder distribuir cualquier producto a toda Europa central, del este, del oeste, etcétera. Estratégicamente es importante, como estratégicamente es importante Costa Rica porque exporta justamente al corazón de Europa. Sí, y muy cercano del productor. Pero, don Rodrigo, para seguir con esto, en esto que usted nos amplía de lo que pueda suceder allá en el puerto de Amberes en Europa, estas 245 bandas criminales de nuestro país, yo no me las imagino de ese tamaño y de ese tipo de operación, ¿verdad? Deben ser algunas más grandes, otras más pequeñas. Pero, ¿qué es lo que está pasando con estas bandas que están asediando y que están asesinando, y que se están matando entre ellas a familias de personas vinculadas con ellas? ¿Qué es lo que estamos enfrentando en este momento? Ok. Hay muchas formas de organización, de organizaciones,
Y las organizaciones criminales no lo hacen de una forma distinta a la que hacemos el resto de cosas en el país. Es decir, los seres humanos aprendemos cosas, sea que las hacemos lícita o ilícitamente. Entonces, muchas de estas organizaciones tienen en su cabeza, por así decirlo, en su alta gerencia, una pirámide, donde hay una persona que ejerce el control de manera fuerte y algunos allegados que manejan mucho de la operación con esta línea que esa persona establece. A partir de ahí, luego hay un grupo que ahí varían de tamaño con una organización que nosotros llamamos reticular, es decir, por así decirlo, un grupo de operaciones en donde todos se conocen y todos saben lo que hacen todos, ¿verdad? Entonces, estos ya se encargan de asuntos más operativos. Traiga, lleve, haga, contrate, busque, publicite, verifique. Incluso tienen sistemas de verificación, de control, de seguimiento de sus recursos. Y después de eso, hay grupitos que nosotros cuando estudiamos esto le llamamos modulares. ¿Por qué modular? Porque usted en una oficina modular, por ejemplo, puede cambiar un mueble de un sitio a otro y calza igual. O en una sala, en una casa, puede cambiar una silla de un lugar a otro y igual funciona. Bueno, estos grupos modulares no siempre están vinculados a esa organización. Pueden actuar por contrato cuando se requiere ejecutar a alguien. Se suelen contratar grupos de este tipo, que puede ser de 1, 2, 3 personas, hasta más, y que financiados con digamos, este outsourcing de procesos que va contratando la empresa criminal, pues también se van fortaleciendo. Y van generando otras redes y estructuras. Exacto. Mucho de lo que nos afecta actualmente en la calle con este tipo de criminalidad, hay otras criminalidades que no vamos a tocar ahora, pero con tiene que ver con esos grupos modulares que se mueven por ahí o con la parte reticular de la organización. Cuando la policía descabeza, digamos, una organización criminal, quita esa pirámide que estaba arriba ejerciendo el control. Y las células de abajo siguen moviéndose. Los de abajo no solo siguen moviéndose, empiezan la lucha por el ascenso. Estos ciclos tienen más o menos 2-3 años de duración, porque a través del seguimiento de homicidios se puede ver cómo la carrera de alguien que ingresa como parte de un grupo modular, luego es ascendido a ser parte de ese grupo operativo en donde todos se conocen y saben lo que hacen, y de ahí a que llegue la cúpula gerencial pueden pasar unos 6 años. Es decir, quienes ahora han fallecido y que son parte de una organización criminal, hace 6-7 años no estaban en ese negocio. ¿Eso qué significa? Que esa es la duración de personal es muy alta. Exactamente. Para hablar en términos empresariales. Exactamente. Y entonces estas empresas ilícitas, informales, empiezan a luchar por el poder, a luchar por controlar territorios, se dividen, se hacen alianzas, se buscan nuevas jefaturas, los territorios van cambiando con mucha dinamicidad, esto cambia muy, muy frecuentemente. Sí. Y ahí es donde, en medio del fuego cruzado, estamos todos y están las víctimas inocentes. Don Rodrigo Campos es director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Apenas nos estamos acercando a entender la complejidad de la acción delincuencial del crimen referido al narcotráfico, porque decía don Rodrigo, no estamos hablando de otras organizaciones criminales. Durante mucho tiempo esto ha sucedido, esto de la exportación de droga, esto de que Costa Rica es un territorio muy favorable, una plataforma de exportación, pero ahora ciertamente el nivel de agresividad de la violencia y la cantidad de los homicidios aumenta de manera muy vertiginosa. ¿Por qué esto se ha descompuesto tanto en los últimos tiempos? Y yo diría que evidentemente se nos van juntando muchos problemas que tienen que ver con la evidente limitación de acción de los cuerpos policiales frente a las desmedidas capacidades que tiene la delincuencia organizada. Voy a permitirme usar un refrán para ilustrar esto.
cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Mm. Y eso siempre lo hemos escuchado. ¿Okay? Es un refrán muy fuerte para lo que usted quiere responder. Está diciendo que nuestra estructura policial está... Estoy más bien refiriéndome al Estado. Ajá. Hay lugares en donde el Estado ha dejado de atender las necesidades que por constitución le corresponden. Tenemos un Estado porque debe, no es si quiere o si no quiere, tiene que atender asuntos de educación, Sí, educación, salud, vivienda, esparcimiento, empleo, exacto. Entonces, en estos lugares donde el Estado simplemente se ha mirado para otros lados, y con esto tiene que ver más no con una estructura institucional, sino con quien ejerce el poder desde ese lugar, el gato ha estado viendo para otro lado. Y es ahí en donde estas organizaciones empiezan a encontrar terreno fértil para encontrar toda esta mano de obra que tiene una altísima rotación. Como doña Vilma recién lo dijo. Sí. Y la gente que no ha tenido nada de papá Estado, pues obviamente va a tomar la primera oportunidad que aparezca. Claro, don Rodrigo, a mí ahí solo me gustaría hacer una acotación para ir al primer corte. Cuando decimos el Estado, entonces pensamos en nuestra mente centralizada, que es el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué responsabilidad están teniendo los gobiernos locales que sí están ahí en los territorios, ¿verdad? Y que siempre quedan exonerados de muchas de las responsabilidades del trabajo que deben hacer. 8:21, estamos con don Rodrigo Campos, quien es el director de Criminología de la Universidad Estatal a Distancia, y continuamos después del corte, 8:22. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Su opinión a través del Facebook. Búsquenos como Hablando Claro CR. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Colombia. Con un país en sintonía, 8:23 de la mañana. Conversamos con Rodrigo Campos de la Escuela de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. Quería retomar, don Rodrigo, ¿verdad? Que quería yo hacer esa acotación. Nuestros gobiernos locales también tienen una presencia en el territorio y en muchos de estos lugares ahí esta estructura, esta verticalidad que tiene el crimen organizado está actuando como si nada también. Y es que en temas de gobiernos locales vamos a encontrar una variedad enorme. Uh-huh. Tenemos algunos, generalmente acá en la zona metropolitana, en donde cada metro cuadrado de territorio de ese gobierno local produce ingresos a través de los impuestos territoriales, patentes, etc. Tenemos otros, más que todo en la periferia del país, en donde ni siquiera tienen su red vial, no pueden recibir los recursos de CONAVI para arreglar las calles porque no saben cuántas calles tienen. Entonces, igual dentro de este conjunto de instituciones, de corporaciones municipales, se ha dado mucho el tema de las policías municipales y ahí hay un abanico todavía más grande. Están desde las policías municipales, de 2 personas cuidando el parque, hasta las policías municipales que tienen vehículos, secciones con perros antidrogas, grupos de asalto, Escazú, Belén, San José, por ejemplo. Son con mucho... Y también dentro de las tendencias de trabajo hay policías municipales muy
abocadas a la prevención. Cartago, por ejemplo, es quizás la líder en este asunto. ¿Sí? Por el tema de dedicarse mucho más a la prevención, evitar que la gente vaya a caer en consumo de drogas, educación vial a niños y niñas, asuntos de saneamiento urbano, incluso vinculados con operativos relacionados a las mascotas o a los perros callejeros, digámoslo así. Mientras que otras son sumamente represivas, en donde ya incluso se les ha pasado un poco la mano en términos de publicidad, porque lo hacen más al estilo señor de las armas, ¿verdad? Mostrando su poderío paramilitar. Y hay un abanico enorme en tendencias, en posibilidades económicas y en campos de acción que Claro, tienen pero estos. también no podemos olvidar, en la legislatura pasada, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ¿verdad?, llevó casos específicos de municipalidades en la zona sur del país y en otros lugares, y no se hizo absolutamente nada. Hay un fuerte impacto de intereses económicos, y es que ya el tema que se financia con el narcotráfico tiene suficiente músculo económico como para poder incidir en otras esferas. En un país en donde el lobby, el tener personas encargadas de promover en espacios legislativos ciertas iniciativas, alcanza para hacerlo también con iniciativas que persiguen intereses particulares. Usted diría, don Rodrigo, para no andar con rodeos, que hemos vuelto la mirada a otro lado, por ejemplo, desde el primer poder de la República, respecto de este tema en particular, respecto de la penetración que está teniendo el poder del dinero del narcotráfico en la financiación de campañas electorales municipales, por ejemplo, y no digo que las va a tener, sino de que ya las tuvo, de que ya las ha tenido. ¿Usted cree que realmente nosotros estamos evadiendo una realidad que ya nos llegó, o es que la prensa exagera? A ver, tenemos un país con una altísima informalidad en procesos. Y cada vez que tenemos actividades económicas que se puedan pagar en dinero en efectivo, vamos a tener este tipo de dinero circulando. Y también hemos visto que es no solamente viable, sino que también casi una costumbre crear estructuras paralelas en financiamientos. Entonces, y eso indistintamente, que por cierto, esto es un tipo de delitos de alta gama que no genera o no ha generado sentencias condenatorias y mucho menos privativas de libertad. Qué interesante. Eso nos dice un poco cuál es el músculo del sistema de administración de justicia en estas áreas. Y claro, ante esa posibilidad de tener un castigo, pues es muy fácil caer en el asunto. Y no es una cosa propia de Costa Rica. Es decir, ante la poca posibilidad de que haya un castigo, ante la gran oportunidad de que la impunidad impere, hay mucho más proclividad a la comisión del delito, ¿es así? Por supuesto, okay. Y estamos en una región en donde ocurre a diario. Es decir, recién se destaparon algunos casos de un exfuncionario de México que fue juzgado en Estados Unidos. Y de ahí hacia el sur siga contando. Los casos que han trascendido a nivel internacional tienen unas cifras en dólares que ni siquiera nos caben los ceros en la cabeza para imaginar todo eso. Es más que muchos premios gordos de las loterías de fin de año. El caso que refiere don Rodrigo es el del general García Luna. Correcto. En México. Instalado. Nada más que el ministro de Defensa de México, del gobierno anterior, mexicano. Sí, bueno, sí, es que estuvo a lo largo en diferentes tipos de cargos hasta llegar a ser ministro de Defensa y era el operador del cartel narco. de Sinaloa. Sí, y eso increíble. ha ocurrido en casi todo nuestro continente. En diferentes escalas. En diferentes escalas, en diferentes momentos, porque hay un caso que solemos olvidar de opio que se llevaba de Asia a Estados Unidos en los ataúdes de los cadáveres de los soldados muertos en Vietnam. ¿Verdad? O sea, no es cosa nueva. El agua tibia está descubierta. Sí. Ahora,
la situación nuestra ha devenido en una situación más compleja, decíamos, y cuando usted refiere que eso empieza a hacerse, un problema donde esta lucha parece muy dispareja entre la policía y la delincuencia, y qué es lo que nos falta. Nos falta más estrategia, nos falta más inteligencia, los recursos sabemos que siempre serán insuficientes, ¿verdad? Pero qué es lo que puntualmente debería reconducir las avenidas de la política de seguridad ciudadana de un país limitado como el nuestro en recursos. Bueno, para empezar, no es un tema de policía. Si se tratase solamente de la policía, Limón hace ratos habría sido controlado. No es un tema de leyes. Hemos tenido periodos en Costa Rica en donde hay reformas penales al ritmo de 2 por año en promedio. Y eso no cambió la tendencia. No es un tema de leyes. Es un tema de integralidad en las acciones. Justo lo que mencionamos hace un rato, hay espacios que han sido abandonados por el Estado. Para devolverlo a la comunidad deben ser retomados por el Estado. Hay iniciativas de prevención, pero, y aquí sí hay un faltante enorme, todas están dispersas. Entonces tenemos iniciativas de entidades privadas, de fundaciones, de iniciativas mixtas entre público y privada. Hay mucha ciudadanía interesada en participar en estas cosas, pero cada cual va por su lado. La fuerza pública tiene un programa, una dirección de programas preventivos muy fuerte, con mucho alcance, pero que a veces no tiene todos los recursos necesarios, aunque sí existan, se priorizan más otras actividades operativas. Entonces hay que poder tener una estrategia que integre todo esto, un gran paraguas. Ya había surgido hace algunos años, producto de un trabajo que realizó el PNUD, pero ¿por qué? Por un malentendido, por un no querer entender de parte de una persona que ahora es diputada, eso se le dio muchísimo mala publicidad. Explíquese, y no terminó por favor, en nada. don Rodrigo, de verdad se lo ruego. Cuando surgió la política de Polsepaz, ¿Sí? era una política integradora de iniciativas La política y de recursos. del gobierno, doña Laura Chinchilla, de seguridad y paz. Ese fue un proyecto, enorme, digamos, de política pública que tendía puentes, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cuando ese proyecto vio la luz, después de un trabajo muy bien construido metodológicamente, doña Pilar Cisneros lo tomó en un editorial que aún podemos encontrar en YouTube a través de buscar editorial del bla bla bla, y de alguna manera lo que hizo fue decir, bueno, esto es una política y yo necesito que las cosas se atiendan de otra forma. Le dieron muchísima mala fama y ahí quedó la iniciativa, fue engavetada, y es de las mejores cosas que se han construido y que lastimosamente este país no aprovechó como oportunidad. Voy a precisar, es de las mejores cosas que se quisieron construir, porque no se pudo, porque es que tenemos, desgraciadamente, esta compulsión a destruir las iniciativas, a descalificarlas, lo vemos antes de que vean la luz. Lo vemos actualmente. Hay una estrategia de atención de nodos demandantes que tiene la fuerza pública, que también fue construida hace poco y ya se ha estado probando. Han hecho rendiciones de cuentas y el ministro dijo desconocerla. Don Rodrigo, de Polsepaz recordamos esas vergonzosas imágenes de doña Pilar y el documento donde ella lo tachaba en amarillo con pilo fosforescente. Es una de mis entrevistas más difíciles en todos estos 16 años. De allí quedó el programa de los Centros Cívicos por la Paz. Ya hay 7 construidos en zonas marginales del país. La legislatura pasada aprobó un presupuesto para que se construyeran 7 más, ¿verdad? Entonces, en esa lógica de la prevención, algo se pudo rescatar. Pero claro, el esfuerzo es muy, muy limitado. Don Rodrigo Campos, de la Escuela de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia, para que lo refieran quienes están con nosotros en este momento, dice que no es un tema de policía y no es un tema de leyes. Esto por cuanto ahora vamos a hablar de los cantos de sirena, que dicen que hay que poner más represión y que con eso se soluciona. Vea, don Rodrigo, estoy realmente
digamos, compungida, como lo señalan los números que son tan contundentes. Entre el año 2022 y este año 2023 vamos a tener 120,000 asignaciones de Avancemos para estudiantes menos, 120,000. ¿Verdad? Entonces se dice, bueno, pero ahora sí estamos seguros de que todos la necesitan porque son de pobreza extrema y pobreza básica. Claro, pero el tercer quintil que sigue tiene una diferencia de 100 pesos respecto del primero y el segundo. Entonces estamos engañándonos, porque lo que sí es cierto es que la estrechez fiscal está ahogando la inversión social. Y tenemos 120,000 personas con ayudas, o 120,000 menos con ayudas para estudiar. Ya la situación es dramática. Entonces, ¿a dónde apuntamos si el problema no es de policía y no es de leyes? Y la respuesta que se nos da es que no hay plata para invertir. A ver, dinero hay. Y recién lo vimos en un estudio publicado con respecto a por qué fue que Costa Rica cayó en la lista negra de paraísos fiscales. Pero pareciera que los informes de la OCDE que llegan acá a Zapote no traen esas páginas relacionadas con evasión y elusión fiscal. Ese tema no se toca desde los espacios de toma de decisión. Entonces, Costa Rica está dejando de percibir en ingresos fiscales una cantidad enorme que podría triplicar el presupuesto en educación del 8% del PIB fácilmente. Solamente con evasión fiscal, ni hablemos de la elusión porque entonces nadaríamos en calles de oro. Ahí sí podrían construirse clavos de oro como dice el refrán. A ver, si no está alcanzando el dinero, a algunos economistas de estas tendencias liberales les encanta hacer la comparación de las finanzas del Estado con las de una casa. Sirve como metáfora para darse a entender. No son reales. El Estado es muy diferente. Es muy de una diferente. casa. Pero digamos, démosles alguna licencia. Digamos que de algo sirve. Si no nos está alcanzando el dinero en una casa, no solamente recortamos los gastos, también tratamos de mejorar los ingresos. Y ese tema de mejorar ingresos no se ha querido tocar. Y no solamente es esta administración, llevamos varias administraciones con esta tendencia de no afectar intereses. A ver, las empresas que producen en otras latitudes y que son muy eficientes, y estamos viendo transnacionales de la talla de las que producen los buscadores de internet, las inteligencias artificiales, etcétera, tributan en sus estados. Y lo hacen de manera normal. No se rasgan las vestiduras porque tienen que pagar la seguridad social o porque tienen que ceder parte de sus ganancias. Si una empresa no puede competir al nivel en el que se hace, es porque simplemente es ineficaz o porque requiere de apropiarse de otros recursos ajenos, como los que le corresponderían al Estado, para llevarlos a arcas privadas, sacarlos del país, colocarlos en una cuenta en Panamá, luego en Islas Caimán o en Vanuatu, que tenemos relaciones con Vanuatu para eso, y hay que buscarlo en el mapa, si existe, por si acaso, está al otro lado del planeta, es una isla. Es una isla pequeñita. Ajá, que se dedica a ser paraíso fiscal. Y aquí se usa ese canal. Tengo que hacer una pausa, son las 8:39. Yo creo que sí es válido hacer la precisión de que Costa Rica no está como calificado formalmente como un paraíso fiscal, sino que la lista gris de la Unión Europea establece una falta de cumplimiento respecto de la cooperación fiscal para los extranjeros que viviendo aquí no declaran sus rentas pasivas en sus países de origen, que es lo que tiene molestos a los europeos. Vamos a una pausa y regresamos.
En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Colombia. En sintonía, 8:40 minutos de la mañana. Teniendo la situación que tenemos, en enero del 2022 ocurrieron en Costa Rica 109 homicidios dolosos. Y en enero-febrero del 2023, ¿verdad?, un año después, 142. A este ritmo vamos a superar por mucho el récord histórico del año pasado respecto de estas muertes, estos homicidios. En su experiencia como criminólogo, como policía, don Rodrigo Campos, ¿qué es lo que Costa Rica debería hacer? Esta mañana escuchaba al director de la Policía Municipal de San José hablando justamente de algo que usted citó, es la dispersión de los esfuerzos, de las acciones, y usted habló de liderazgo, y don Marcelo Solano dice que el liderazgo debe obligatoriamente provenir del Ministerio de Seguridad Pública para respecto de las otras policías y la conjunción de los esfuerzos. Por un tema constitucional, esa atribución le corresponde al Ministerio a la fuerza pública, y sí es necesaria una operatividad relacionada con lo que ya hemos conocido, ¿verdad? Hay que contener el tema criminal. Se ha demostrado a través de algunos estudios econométricos que contiene, en los lugares donde se hacen los operativos grandes, interinstitucionales, contiene el tema del crimen. No se sabe si se desplazará a otros lugares, eso es un estudio aún pendiente para tenerlo medido a la precisión. Sin embargo, estos operativos son ventanas de oportunidad para poder tener cierta paz en lugares en donde se intervenga ya preventivamente y que esas familias dejen de suministrarle hijos a las organizaciones del narco. Claro, que es lo que ha estado sucediendo en Punta Arenas, que han habido estos operativos grandes, coordinados por la fuerza pública. Dos asuntos que a mí me llamó la atención, que usted dice que estos son ciclos. Entonces pareciera que estamos atravesando un ciclo de esta onda expansiva de la violencia criminal, ¿verdad? Y lo otro es que, como usted ha dicho ya 3 refranes, hay uno que dice que éramos tantos, y el gobierno de los Estados Unidos emite una alerta a sus ciudadanos de seguridad para viajar a Costa Rica. Justamente, que es minimizada por el ministro de Seguridad, don Jorge Torres. A ver, las advertencias que hace la embajada son advertencias que se hacen en casi cualquier ciudad de América Latina y varias del norte del planeta. Refiere mucho con reducir la posibilidad de ser víctima y conocer algunos lugares en donde no se debe andar, y menos en estado de ebriedad o algo similar. Vale para todo el mundo. ¿Qué datos toman ellos? Bueno, los mismos datos que usamos nosotros, oficiales, los datos institucionales, los datos oficiales. Poniendo el foco en lo que en los operativos que hicieron en Punta Arenas, dice usted, se hace, es una ventana de oportunidad. Después de estos megaoperativos, se está dando este otro seguimiento de prevención, como usted apuntaba, don Rodrigo. Hay actividades que van en ese sentido, se están retomando espacios con actividades sociales, lúdicas, de esparcimiento, que eso es indispensable para el ser humano. El ser humano no es solamente una cosa que anda trabajando y consumiendo. Para que la vida tenga calidad necesita de otras cosas que no solamente son trabajo y consumo. Y se está haciendo ese esfuerzo de retomar estos espacios. ¿Qué falta? Bueno, pues incorporar el tema del Ministerio de Trabajo para crear puentes que permitan que las personas se relacionen de una manera más, una mejor manera con la estructura productiva, es decir, que obtengan empleos de calidad. El tema educativo tiene que estar en primer lugar. La educación, a ver, según estudios de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
por cada año adicional que yo tenga en estudios formales, a lo largo de mi vida los ingresos van a aumentar. Es decir, es la mejor inversión que podemos hacer. Y si queremos más evidencia sobre esto, veamos que con la pandemia, las primeras personas en sufrir el desempleo fueron las que tenían una peor calificación para el trabajo. ¿Cómo vislumbra usted que vaya a ser este año según estos datos oficiales que nos dan las autoridades, don Rodrigo? Este año puede ser una gran oportunidad o puede ser todo lo contrario. El que hayamos tenido las lamentables víctimas que han ocurrido, como el caso de Samuel, y otras más que no quedan invisibilizadas, ha puesto sobre la mesa una discusión más de fondo, más importante. No se trata solo de patear puertas con la policía en la mañana, eso tiene un impacto, pero es limitado. Hay que ser más integrales. En la mesa del Consejo de Gobierno están sentadas las personas que tienen el poder de decisión en este momento, y no es solamente seguridad. Sí. Está trabajo, pero además está no se salud, trata de educación. acciones que se vean ahí, que generen un poco de foco mediático, sino de cosas mucho más estratégicas, ¿verdad? Más de inteligencia. Eso lo hablábamos a inicios el mes pasado con don Álvaro Ramos. ¿Por qué se paga en droga? ¿Por qué se paga en droga? Porque hay un mercado. Claro. Hay gente que la consume. ¿Y quién está trabajando para reducir esa demanda? Ahí hay mucho por hacer y no es policial. No tiene que ver con leyes. Tiene que ver con instituciones que tienen en su responsabilidad ineludible atender la prevención del tema. Entendiéndolo, don Rodrigo, las instituciones del Estado, los gobiernos municipales deben tener acciones integradas que le quiten esa mano de obra a las estructuras criminales. Justamente porque si no vamos a estar en una carrera interna. Policial, lo vemos solo en el foco policial y no en lo otro. Exactamente. Hemos venido perdiendo espacio, digamos, gradualmente. Esto es algo que se va, digamos, incrementando. Ahora, evidentemente, no podemos esperar que sean acciones rápidas las que permitan contener esta situación. ¿A dónde apuntaría usted como línea, digamos, este tema debiera ya estar ocupando un estado de comité de crisis de seguridad pública, un consejo de seguridad que llega a llamar a todas las policías, a llamar a todos los poderes, una acción, digamos, de mayor liderazgo para la coordinación con los recursos que tenemos? Ya no vamos a tener más recursos que los que hay y estamos perdiendo. Yo sé que desde la autoridad no se puede decir que se está perdiendo la batalla, porque aquí le está lloviendo al ministro de Seguridad de Argentina, tieso y parejo, por lo que pasó en Rosario, que le dispararon a el negocio de los suegros de Messi, y ahora dice el país de España algo impresionante, ¿verdad? Es que las balas del supermercado de los suegros se estrellan contra el sueño de Messi de volver a vivir en Rosario, Argentina, porque ahí dicen que se está perdiendo la guerra contra el narco. En Argentina, en Chile, es decir, no porque seamos un país de tránsito, estamos perdiendo la guerra de una de las grandes batallas del siglo XXI, junto con el cambio climático, la educación, la delincuencia. Esos son nuestros problemas. Y la empezamos a perder cuando le empezamos a permitir al Estado que desatendiera sus obligaciones. Hay que retomar eso, porque, es decir, a ver, ninguna empresa privada va a llevar educación a las personas con más desventajas. No es buen negocio. Usted no ve en un barrio con muchas vulnerabilidades, no ve un colegio privado ahí porque no es buen negocio. No, esa no es la lógica de la empresa. Eso le corresponde al Estado para poder equilibrar. Y en eso nos falta mucho. Costa Rica, vergonzosamente, es uno de los países más desiguales. Y ahora, este asunto de la seguridad, como no ha sido atendido integralmente, nos empieza a pasar otras facturas. Yo no quiero dejar la oportunidad
no sé, Boris, si tenés algo entre pecho y espalda, Sí. pero Que sí se puede hacer, Vilma, nada más solo un paréntesis Sí. muy pequeñito. La Carpio es una demostración de organizaciones y de intervenciones público-privadas que han atendido ahí a una población vulnerable, como el caso de CIFAIS y otros que están ahí funcionando. Entonces, sí se puede, también con Sí, el hay excelentes concurso. experiencias, y no solo en Costa Rica, sino en vamos toda a tomarle América la Latina. palabra con el tema de Cartago, Sí. que usted nos hizo una referencia de policía preventiva que está teniendo una buena reacción y respuesta. Pero yo no quiero terminar el programa, don Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la UNED, sin que toque usted el tema de la represión frente a las capacidades del Estado. El modelo de represión de Bukele está teniendo una respuesta enorme en otras sociedades. Y aquí se empieza a percibir lo mismo. Cuando la gente dice, no, ese es el modelo que hay que apuntar, hay que hacer cárceles gigantescas, hay que tener a la gente en esas condiciones en las que las tienen, hay que brincarse el Estado de derecho y las garantías procesales, porque ¿dónde están las garantías mías como el ciudadano honesto que tengo que estar encerrado o que tengo miedo de que me pase algo o de que una bala perdida mate a mi hijo? O lo textual dicho por el presidente Bukele, los derechos humanos de las personas, de cualquier persona, es más importante que los derechos humanos de los criminales. Ok. Y la gente está de acuerdísimo con eso. Cuando una sociedad empieza a relativizar quién es un ser humano y quién no lo es, ahí el problema no es solamente de seguridad. Tiene que ver con un tema de que estamos perdiendo la batalla como sociedad en todo, porque no podemos relativizar quién es persona y quién no lo es. Ahora, las informaciones que tenemos de El Salvador no son del todo completas. Cuando entre pandilleros se matan, eso no lo cuentan como homicidio. Cuando en operativos policiales hay muertes de supuestos pandilleros, digámoslo con todas las palabras, ejecuciones sumarias por parte de militares, eso no se toma en cuenta como homicidio. Entonces, si nosotros cambiamos con esos mismos parámetros la definición de homicidio, aquí tendríamos en el año pasado 200 y pico. Entonces, cuando usted cambia esas cosas, cuando cambia la definición, puede dar otro dato que no corresponde, no es ni siquiera comparable. Pero ¿por qué ese modelo no debe ser el referente? Se empieza a observar, se empieza a adherir. Hay mucha gente que cree que Bukele es el líder. Además, es el presidente que tiene más adhesión en toda América Latina. Okay. Y es por este tema. Hay algo interesante. Los sistemas democráticos tienen diversidad de discursos. Usted encuentra en países altamente democráticos que las participaciones electorales son de la cuarta parte, tal vez la tercera parte de la población. Y hay muchas voces que llegan a consensos. Así funcionan los sistemas democráticos. Pero encuentra en países como Corea del Norte, en donde cada vez que se hacen elecciones, el presidente vuelve a ser electo con el 100%. Y esta de que las grandes mayorías piensen al unísono, es más cercano a regímenes dictatoriales, correcto, que a regímenes democráticos. ¿Cómo ganan las elecciones en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en China? Con enormes mayorías. Las democracias tienen por característica el disenso, muchos discursos, por eso son democracias. Gracias, Y pareciera don que en El Rodrigo. Salvador también van a haber una La mayoría aplastante. Las mayorías Sí. aplastantes son característica de regímenes autoritarios. Ahí lo vamos a dejar, don Rodrigo Campos. Muchas gracias por esta última reflexión. Finalmente tenemos que decidir si queremos sostener el sistema democrático, el Estado de Derecho, porque claro, por supuesto que yo pienso que los delincuentes tienen que estar a buen recaudo de las autoridades, pero no quisiera pensar que el día de mañana
es un hijo mío inocente el que por cualquier razón Va a quedar en esa política o de naturaleza, vaya usted a saber cuál, es acusado o encarcelado sin un derecho, sin un proceso justo. Es terrible, ¿verdad? Lo que pasa. Yo creo que estamos muy ofuscados, omnibulados con los resultados de la política de seguridad de Nayib Bukele. Efectistas. Terrible. Muy efectistas. Tengan un buen fin de semana. Que lo disfruten Descansen mucho. Chao. Nos escuchamos Gracias, el lunes. don Rodrigo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta el lunes. Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro, hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir.